Tavera hace un comentario atinado apuntando en cómo estamos construyendo los peruanos. Hace un comentario directamente enfocado en las edificaciones, en las casas, en los edificios, en respetar la norma técnica de edificaciones, porque eso permitirá tener un edificio seguro. Vamos a escuchar la declaración del ingeniero Tavera y después te voy a mostrar, Lore, amigos todos, dos ejemplos, o más bien dicho, antiejemplos de construcciones. Vamos a ver un mapa de las zonas más vulnerables bajo una certeza. No se pueden predecir los terremotos, claro, pero sí los científicos peruanos han calculado desde el año 2014 de que lo que puede ocurrir en Lima es un terremoto de una magnitud aproximada a los 8.8 grados, ¿no? Vamos a escuchar al ingeniero Tavera y después te muestro los antiejemplos de la construcción en el Perú. Las personas son afectadas físicamente no por el sismo, sino por el daño total o parcial de las estructuras. Pero lo que sí hay que prestar atención realmente no es exactamente que haya ocurrido un sismo, sino es cómo la ciudad, cómo la población ha reaccionado. Entonces aprendemos que las construcciones que no son adecuadas, que son muy antiguas, son más fáciles de tener daño estructural. Revisar cómo hemos construido nuestra vivienda, qué material hemos usado, sobre qué suelo lo hemos construido, identificar las rutas de escape o las rutas seguras, las zonas seguras para ubicarnos y hacer los simulacros, ¿no? Creo que la población de Venezuela mencionaba ayer que ellos no están acostumbrados a hacer simulacros. Nosotros sí lo estamos haciendo cada año, por lo menos 3 o 4. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos aprendiendo a diferencia de nuestros amigos de Venezuela, ¿no? Claro, reconociendo que en el Perú tenemos una cultura sísmica, si quieres, activa, nos sumamos a los simulacros, a los ensayos para conocer nuestros lugares seguros, nuestras rutas de evacuación. El gran problema de nuestro país y de nuestra ciudad capital es que en muchos casos la informalidad puede costarle caro al ciudadano que vive, que habita un lugar mal construido. Un primer antiejemplo: un edificio en el Callao, en la zona de Boca Negra, que tuvo que ser paralizado por evidentemente no respetar ninguna norma técnica. Vamos a ponerlo en pantalla para que todos vean este antiejemplo. Mira lo que era esto, ¿no? Lo contamos en los noticieros de Latina y claro, cuando la norma técnica recomienda un tipo de ladrillo, un tipo de medida, aquí se construyó un hilito de edificio tremendo, bomba de tiempo totalmente, ¿no? Y esto es lo que hay que entender, que la mala construcción es la que eleva el riesgo de pérdida de vidas en una circunstancia como la que ha vivido Venezuela y que podemos vivir los peruanos. Mira esta construcción, Lore, uno se pregunta qué maestro, qué ingeniero estuvo detrás, qué persona no tomó responsabilidad para decir, oye, vivimos en un lugar donde pueden ocurrir terremotos, ya hemos dicho, de magnitud superior a los 8, donde ya la escala Richter ni mide bien. No, por claro. eso ya se habla más bien de magnitud de momento, ¿no? Pero acá nos toca hablar también no solamente de la autoconstrucción, que es una realidad, la falta de previsión frente a los sismos, porque el reglamento existe y es un reglamento bastante detallado, específico, sobre cómo tenemos que construir en el suelo de la capital, del Perú, dependiendo de dónde estemos. Pero también tenemos que preguntarnos sobre la corrupción. ¿Corrupción por qué? Porque no mirar que se está levantando esa estructura hasta que ya está hecha es sospechoso, es extraño, no te das cuenta de lo que pasa en tus narices, no tienes que tener para una obra de esas características una licencia previa, no te das cuenta si de pronto tu licencia dice voy a hacer 3 pisos y de pronto cuando llegas y cuentas, porque la fiscalización es a lo largo del proceso, no es al final cuando quieres tu certificado de finalización de obra, cuando de pronto tienes un piso más porque cuentas, oye, no, acá te has pasado, inmediatamente la paralizas. Por otro lado, todos aquellos reglamentos que durante años dijeron, en esta zona solo se construyen 4 pisos, en esta zona solo se construyen 8 pisos y de pronto el suelo no ha cambiado, la calle no ha cambiado, el país no es menos sísmico y de pronto hoy tienes edificios de 20, 30 pisos, multifamiliares, donde viven 100 familias y uno se pregunta, ¿de verdad
¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Esto no es un riesgo potencial para muchas personas? Sí, y por eso te decía que es importante que el mensaje hoy en el Perú sea: revisemos nuestras edificaciones. A las autoridades, fiscalicemos las obras que sospechamos se están construyendo mal. Al ciudadano que tiene el sueño de construir su casa, pues entender que efectivamente, si sigues la norma técnica, tienes más opciones de sobrevivir en una circunstancia trágica, dramática, como la de un terremoto de más de 8 grados. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista que tuvieron en la mañana nuestros compañeros del noticiero matinal con el ingeniero Tavera, siempre hablando de esto. Los sismos son imposibles de predecir, pero la ciencia sí nos permite saber qué potencia puede tener un eventual terremoto en nuestra ciudad capital. Y por otro lado, las edificaciones son el punto bajo en el Perú, porque la informalidad en la construcción es alta y eso puede traducirse en pérdida de vidas. Lamentables imágenes que estamos viendo desde Venezuela. Vamos a escuchar otra parte de la entrevista con el ingeniero Hernán Tavera. La lección está clara. Tenemos que preocuparnos mucho más por la calidad de las construcciones y hacer nuestros propios simulacros. Hay una norma de construcción sismoresistente vigente en el país y las grandes inmobiliarias siguen esta norma para cumplir los estándares de la construcción en el país. Eso se hace. El tema es la parte informal, ¿no? Nosotros desde el año 2014 ya hemos indicado, ¿no?, de manera oficial, entre comillas, de que frente a la costa del Perú se espera sismos de ese orden de magnitud frente a la región Lima, sismos de menor magnitud del orden de 8 frente a la costa de Ica, Arequipa y frente a la costa de Moquegua y Tacna. 8.8, un eventual terremoto frente a la costa de Lima que generaría una situación de tsunami. 8 o menos frente a las costas de Arequipa, Moquegua, en el sur del país, una zona también altamente sísmica, presencia de cadenas de volcanes allí. Pero Lore, nuevamente, la lección: miremos cómo construimos, miremos cómo edificamos viviendas, espacios o, si quieres, colegios, edificios, sobre todo en la capital, donde hemos visto un boom constructor que nos hace preguntarnos: ¿las municipalidades han fiscalizado esas construcciones? A la luz de estas imágenes, creemos que nos falta mucho. ¿Y qué haríamos con lo que ya está? Si tú ¿cómo vas y le dices de pronto? Se hace un estudio, llegan, cambian los alcaldes, llega un nuevo alcalde a un distrito que tiene muchas edificaciones y dice: yo voy a pedir un informe, voy a contratar a expertos para que me analicen cuál es el riesgo potencial de mi distrito. Y agarra y determina este estudio que tanta cantidad de edificios no tienen que existir. A partir del piso tal, deberían ser demolidos, deberían no existir. ¿Cómo vas y le dices a ese dueño: oye, te cuento que compraste un departamento que en verdad se va a caer, no deberías vivir aquí? Eso sería imposible. Entonces, ¿cómo resuelves la situación de todas las personas que hoy están en riesgo, que no las vas a desalojar, que compraron a una constructora, que compraron formalmente? Porque a veces solamente miramos la autoconstrucción, miramos la vivienda precaria, pero hay muchísimos edificios muy modernos, muy bonitos, muy lindos, muy formales, pero que se van a caer. Y lo estamos viendo en Venezuela. Los edificios que se han caído no son no son necesariamente las construcciones ubicadas en los denominados barrios, las construcciones más precarias. Lo que se ha caído es lo que está en La Guaira, que es la zona más moderna y de construcción más reciente en Venezuela. Te muestro un mal ejemplo de una construcción que fue noticia hace algunos meses cuando contábamos la emergencia por lluvias en Arequipa. Un hotel construido encima de un drenaje. Esta imagen es la imagen de una torrentera, como decía en Arequipa. Fue la imagen que indignó en su momento porque bloqueaba o estaba, diríamos, interrumpiendo el paso de un canal donde tiene que discurrir el Guayco, la carga de agua y lodo. Bueno, pero puestos en el tema sísmico, este hotel, ¿qué movimiento te resiste, no? ¿Cómo fue construido? ¿Quién permitió que se construya allí? Te estaba hablando, Lore, de 2 ejemplos pésimos de construcción y me parece que este hotel en Arequipa
también te prueba y te muestra que no le estamos poniendo suficiente énfasis en eso. Construcciones seguras, construcciones que nos garanticen que un movimiento de más de 8 grados no va a haber pérdida de vidas por personas que lamentablemente fueron aplastadas por los escombros, lo que estamos viendo en Venezuela.